Hola amigos, muy buenas tardes. Hoy es día lunes 28 de junio. Vamos a llevar a cabo a continuación nuestra práctica calificada número 2. Trata sobre el aprovechamiento de los gases de escape para producir vapor. La idea es que esta utilidad energética, así se le denomina al vapor, tiene mucha aplicación en lo que puede ser procesos, cogeneración o ciclo combinado. Bueno, la PC2 de hoy es solamente respecto a la producción de vapor, la producción de electricidad que se puede obtener con este equipo que se llama turbina de gas y luego el cálculo de la cantidad de combustible consumido. Ok. Antes que empecemos, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Alguna curiosidad? Sí, profesor, antes de empezar el examen le vamos a dar una revisada con usted No. ¿Revisada de qué? Ah, a del la... enunciado nomás. Sí, 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 claro que sí. Sí, sí, eso sí. Gracias, profe. Sí. A ver, entonces vamos a revisar el examen. Ya está. A ver, lo que tienen en pantalla es la PC2. Tiene una duración de 90 minutos y solo se trata de una pregunta. Se permite el uso de calculadoras, tablas, copias, apuntes, libros y cualquier tipo de información. ¿De acuerdo? Sin embargo, no se permite el empleo de ningún aparato para pasarse información, ya sea teléfonos móviles u otro dispositivo, ni cuenta de correo electrónicos, ni nada. Yo siempre me doy cuenta cuando dos personas copian, ¿de acuerdo? Así que yo ruego bastante que ustedes no caigan en la tentación. Lo van a hacer en grupos de a dos, es un documento en Word. En este mismo instante, si gustan, ya lo pueden bajar de la semana 11. ¿De acuerdo? Está en la semana 11. Así que vamos a hacer eso. A ver, voy a comprobar que todo esté en su sitio. No está activo todavía, profesor. Sí, a eso lo activamos ahora mismo. Ya está. Lo pueden bajar. Ahí está. Ok. Ya está aquí. Bueno, seguimos. Lo van a hacer en grupos de a dos. En el documento en Word estoy dejando el espacio para que coloquen apellidos y nombres. ¿De acuerdo? Apellidos y nombres. A ver, ¿en qué consiste la PC? La PC consiste en calcular la producción anual de electricidad, el consumo de gas natural y la producción de vapor. Resumiendo, en un determinado lugar, una empresa existe operando una turbina de gas, ¿de acuerdo? Y la idea es que aprovechemos los gases de escape para producir vapor. El vapor que se va a producir tiene las siguientes características. Debe salir a 150 bar, ojo, manométricos y 400 grados centígrados. La turbina de gas va a operar con gas natural. El gas natural tiene un poder calorífico inferior de 35 megajoule por metro cúbico normal. En la figura se muestran las prestaciones de esa turbina de gas. ¿Ok? Bien. Por otro lado, el lugar donde tenemos la turbina tiene un registro de temperaturas cuyos valores son los siguientes. Durante 1630 horas al año se tiene una temperatura de 10 grados centígrados. Durante 2750 horas al año la temperatura es 15 grados centígrados. Durante 2750 horas al año la temperatura es 20 grados centígrados y durante 1630 horas al año la temperatura es 30 grados centígrados. Con esa información calcular la producción anual de electricidad de la turbina de gas. Lo van a expresar en unidades de megavatio horas eléctricas al año. Luego se va a calcular el consumo de gas natural de la turbina. Primero en metros cúbicos normales por hora y luego para todo el año. Para todo el año lo van a manifestar en unidades térmicas de megavatio hora térmico por año. Y finalmente hay que calcular
la cantidad de vapor que se puede producir utilizando los gases de escape de la turbina. Las unidades en las que tienen que manifestar la respuesta es en toneladas por hora. ¿De acuerdo? Luego se tiene a disposición otros datos como el calor específico del agua, 4,18, calor específico de los gases, 1,1, delta de temperatura pinch, 30 grados centígrados, delta de temperatura approach, 10 grados centígrados, eficacia de la caldera de recuperación de calor, 0,80, temperatura del agua que ingresa a la caldera, 120 grados centígrados, poder calorífico inferior, 10 kilovatios hora por metro cúbico normal. ¿Por qué? Porque una de las preguntas pide que el consumo de gas se dé en megavatios hora. Entonces, con este factor de conversión lo arreglan. Si hace falta algún dato, lo consideran, pero que sea muy racional. ¿De acuerdo? Eso es todo. Bien, por último, en la página final se muestra este gráfico de las prestaciones, ya en una visión más amplia para que puedan trabajar bien. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta? Profesor, ese gráfico es el mismo que pasó el día domingo, el día de ayer, ¿no? En la noche. Sí, ayer les he enviado 3. Este es uno de ellos. Ok. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿y la Entonces, potencia de la turbina? ahí está. A ver, tienes que leer un poquito. En la información está. ¿De acuerdo? Revisa la página 2, ahí está. A ver, Edgardo Bravo. A ver, Presente, profesor. un ratito. A ver, voy a empezar primero. Ya. Álvaro Marcelo, ¿con quién hace grupo? Con Rafael Ventín. Ya está, perfecto. Brian, ¿con quién hace grupo? Con Junior de Cama, profesor. Brian Cernace y el grupo con Junior de Cama. A ver. Junior, ¿ha venido? Sí, Félix Junior de Cama, soy el que está hablando, profe. Ah, Félix, ya, ok. Gracias, Sí, profe. disculpa. Ok, Yo, Brian y Junior. ya, Gracias. perfecto. Diego Cavani, ¿con quién hace grupo? Con Mauricio Campo, profe. Buenas tardes. Ya, buenas tardes, perfecto. Diego Salazar, ¿con quién hace grupo? Con Jared Gaspar, profesor. Ya, perfecto, muy bien. Edgardo, ¿con quién hace grupo? Luis Alberto García, profesor. Ya, muy bien. Ya, Edward Frei López, ¿con quién hace grupo? Con James González, profesor. Buenas tardes. James González, perfecto. Ya, a ver, Gianfranco José Pérez, ¿con quién hace grupo? Con Luis Machaca, profesor. Daniel Machaca, perfecto. Ya, José Humberto, ¿con quién hace grupo? Con Renato Soto, profesor. Perfecto. Kevin, ¿con quién hace grupo? Kevin Hilmer. Con Somalia, profe. Muy bien. Ya, Luz Marina, ¿con quién hace grupo? Hola, profe, buenas tardes. Con Sebastián López. Ya, perfecto. Patricio, vas a estar solo, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, perfecto. Rodrigo y Valeria, ¿hacen grupo? Sí, profesor. Ya, Sí, profe. ya, muy bien, chicos. Ya, entonces, son 2 y 10 más 90 minutos. Suerte a todos. Cualquier pregunta, me llaman. Profe, una consulta. Las unidades de PCI eran megajoule sobre nanómetro cúbico, ¿no? No, no es nanómetro, es metro cúbico normal, sino que se escribe así, nm cúbico. Ok. Sí. Profe, ¿la cámara hay que activarla? Claro, claro. Vamos a continuar con la grabación. Ok.
Bien, chicos, después de haber realizado la PC2, vamos a continuar y lo que sigue es centrales térmicas con motores alternativos de combustión interna. Lo que se ve en el siguiente gráfico es un arreglo, es un layout en 3D de cómo se compone una planta de generación de electricidad con motores alternativos de combustión interna. ¿Ok? Voy a aprovechar para poderles indicar algunas características. Por ejemplo, a ver, anotar, vamos a anotar. Aquí, eso. Aquí en esta fila, ¿de acuerdo? Vemos unos equipos. Ok, ahí vemos unos equipos. Y dentro de estos hangares también tenemos unos equipos, pero no lo vemos ahí. Ok, aquí tenemos un hangar, aquí tenemos otro hangar y finalmente otro hangar. Ok, 4 hangares. Bueno, dentro de cada hangar hay un grupo de motores y creo que la figura que tenemos frente a nosotros nos puede dar cierta información. A ver, por ejemplo, aquí puedo contar un ducto que es este mismo: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ductos. Bueno, pues esos 7 ductos que coinciden con estas cajas es la continuación de 7 ductos de escape pertenecientes a igual número de motores. Eso quiere decir que dentro del hangar hay 7 motores. ¿Ok? Bien. Los 7 motores constituyen una mini planta. Y esa mini planta, ojo, a través de los 7 motores produce la electricidad y durante la producción de electricidad tienen que expulsar los gases. En este caso, los gases se colectan en un ducto común y a través de estas chimeneas se expulsa al ambiente dichos gases de escape. En lo que viene vamos a hablar de configuraciones o tipologías de plantas con motores. ¿Ok? Aquí lo que tenemos son módulos. Este hangar compuesto por 7 motores, pues digamos es un módulo. Este otro hangar compuesto por 7 motores es otro módulo. Y así. Pues como se puede ver, tenemos una planta modular con 4 módulos y cada módulo está compuesto por 7 motores. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de plantas respecto a otras? Que uno los puede instalar por partes. En una primera etapa, este módulo; en una segunda etapa, el segundo módulo; en una tercera etapa; en una cuarta etapa. ¿Ok? O sea, de forma progresiva, según la necesidad, pues, del proyecto. Lo que vamos a ver hoy consta de las siguientes partes. Vamos a introducir al diseño, bueno, a las plantas con motores de combustión interna. Vamos a ver cómo se clasifican los motores. Vamos a hablar acerca del principio de operación. Luego nos vamos a encargar de los motores diésel, después de los motores de gas y finalmente los motores con biogás. Siempre en estos últimos casos de los motores diésel, motores de gas y motores de biogás, motores comerciales. Porque dentro del campo de los motores de combustión interna existen varias tecnologías, no solo estos 3, sino que hay más. Solo que estos 3 son los que se encuentran,
digamos, desde hace muchos años en el mercado y es fácil acceder a ellos. Bien. Una central puede tener un diseño agrupado que es como el que les había mostrado en la figura, que también es un módulo bastante grande en un hangar. ¿Okay? Si es que es así, pues podríamos hablar de lo siguiente. Si es que es de diseño agrupado, podríamos verlos de forma individual. Así. Eso quiere decir que cada unidad se encarga de producir determinada cantidad de energía eléctrica. Aquello es una visión muy importante a la hora de concepcionar una planta porque te permite atender diferentes perfiles de operación. Si solo tuviéramos un motor, podríamos regular la operación, ¿de acuerdo? Pero estaríamos limitados en potencia. Por ejemplo, en el caso de los motores de gas, el motor de gas más grande actualmente es de 20 megavatios. Por lo que, si solo tuviéramos que seleccionar un único motor de 40 megavatios y que opere con gas, no podríamos hacerlo porque no hay en el mercado. Por lo que, si estamos frente a un proyecto, por ejemplo, de 100 megavatios, podemos escoger 5 motores de 20 que suman 100 y con eso podemos atender la demanda. Y si encima la demanda es variable, como tenemos 5 motores, podemos jugar como que el motor 1, 3 y 5 trabaje tal hora y el motor 2 y 4 en las otras horas. Siempre y cuando no demanden pues la potencia total. ¿Okay? Y el otro concepto es el del total, ¿no? O sea, toda la central térmica. Como ven, aquí tenemos un único hangar. Ya está. Un único hangar. La mitad de los motores juntan sus gases de escape y esos gases de escape se expulsan a través de esta chimenea. Y la otra mitad de motores se juntan, ¿de acuerdo? O juntamos los gases de escape a través de un único ducto y luego lo expulsamos al aire. Digamos que es el diseño colectivo. Lo colectivo está formado por unidades, varias unidades. ¿De acuerdo? En este caso es posible verlos y en este caso, pues ya les comento yo que en el interior las unidades están parecidas como las que se ve ahí. El otro criterio para hablar de tipología es lo que se llama el módulo. ¿De acuerdo? El módulo, pues, es uno de los elementos. Por favor, guíen su vista hacia la zona inferior. Un módulo es esta unidad que ven aquí. Se le llama módulo porque funciona de modo independiente. Este módulo está conectado bien a una línea de gas o bien a una línea de diésel. Opera, entrega electricidad y ahí acaba su función. Entonces, si solamente, ojo, pudiéramos suministrar la electricidad con un único equipo, pensamos en una solución modular. ¿Okay? Pero si nos pidieran que atendiésemos una carga muy grande, pongamos 200 megavatios, entonces podríamos juntar 10 módulos de 20, 10 por 20, 200. Y así, juntando todos los módulos, llegamos a los 200 megavatios. La foto que se muestra aquí pertenece a una instalación peruana en el norte del país. ¿Ya? En momentos de crisis, pues lo que hizo el gobierno fue licitar los proyectos que se denominan de reserva fría. Eso quiere decir que mientras existía racionamiento de electricidad, aquello se pudo paliar con este tipo de sistemas. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de sistemas? Es que se puede colocar y quitar. Una vez que se soluciona el problema, se levantan, entre comillas, los motores
y lo llevamos a otro lugar donde va a ser útil. ¿De acuerdo? Los motores alternativos de combustión interna son unos equipos que tienen una tecnología muy madura, pues ya están más de 100 años en el mercado. Y a lo largo de todos estos años ha sufrido pues cambios en su estructura, ¿no? En su geometría. Ha sufrido cambios también en cuanto a el tipo de combustible que emplea, ¿no? Tan es así que ahora pues no solo un motor puede trabajar con diésel, sino también puede trabajar con gas natural o puede trabajar con hidrógeno. ¿De acuerdo? Me gustaría que ustedes tuvieran conocimiento de que en varios países del planeta la existencia de un motor de combustión interna para accionar vehículos, automóviles, etcétera, pues ya tiene una fecha de caducidad, de vencimiento. Más allá del 2030, por ejemplo, en Europa, ya no se van a ver motores de combustión interna que trabajen ni con diésel ni con gas natural. ¿Okay? O sea que así está el mercado. Y aquello representa una oportunidad para los que quieren transformar la matriz energética. Tanto es así que a estos mismos motores le van a practicar arreglos para que pueda trabajar con hidrógeno. Y si aquello se adopta en nuestro país, en Perú, es una oportunidad para que en Perú ya entremos a trabajar con fuerza en la tecnología del hidrógeno. ¿Ok? Por otro lado, también quiero comentar que en los inicios los motores de combustión interna no llevaban un turboalimentador. Hoy es bastante común que todos los motores lleven su turboalimentador. ¿Okay? Así como en el caso de las turbinas de gas, para poder los fabricantes expresar las especificaciones técnicas de sus equipos, se basaban en una norma estándar. En el caso de los motores de combustión interna, esta norma es la ISO 3046-1. Y esta norma establece que en los laboratorios, para poder determinar y establecer las especificaciones de los equipos, la presión ambiente tiene que ser un bar. ¿De acuerdo? Un bar. Un bar. La temperatura ambiente, a diferencia de las turbinas de gas, para el caso de los motores, es 25 grados centígrados. Y ahora ya es casi en todos los modelos, la temperatura del aire, ojo, la temperatura del aire para los coolers es de 25 grados centígrados. ¿Okay? En la parte inferior tenemos unos valores que se corresponden con factores de conversión. Para transformar kilojoule por kilovatio hora a BTU por kilovatio hora, hay que multiplicar por 0,9478. Y así los demás valores. En los últimos años, respecto a la capacidad máxima de los motores, no se ha avanzado mucho. Sí puedo comentarles que de los tres tipos de tecnologías, ahora ya hay que hablar así, de los motores diésel, los motores de gas y los motores de hidrógeno, los motores diésel son los que contribuyen con modelos de mayor potencia. En el mercado de los motores diésel podemos encontrar unidades de hasta 80 megavatios. Bueno, pues estas unidades casi siempre corresponden al sector marítimo, porque hay que mover grandes unidades, barcos, cruceros, pues se utiliza equipos de 80 megavatios. Bien, ¿quiénes son los fabricantes que producen este tipo de motores? Son unos alemanes de nombre MAN, ¿de acuerdo? MAN Diesel Turbo. Porque Caterpillar, ni Cummins, ni Dodge, ni Wascor, que son otras empresas, producen modelos de esta capacidad. La figura que se ve contiene información acerca de el portafolio de un fabricante que se llama MAN. ¿Okay? Bueno, pues estos motores MAN para
digamos, los modelos de 4 tiempos, pues tienen alrededor de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modelos. ¿Ok? Unos modelos que van hasta 5 megawatts. Hasta 5 megawatts son los modelos L. L aquí se utiliza, o ellos se utilizan para decir motores en línea. Y motores por encima de 5 megavatios, que ya son los motores que ellos le llaman 4860, 4860 TS, 3244. Y esos ya funcionan con petróleo pesado. Han sido diseñados para que trabajen con ese tipo de combustible. ¿Okay? Los motores más grandes, de 20, 30, 40 megavatios, son unidades que trabajan con velocidades lentas. Bueno, en este caso son motores de 2 tiempos. Por eso es que lo he colocado ahí para poder recordar y compartirlo con ustedes. Ese gráfico de la izquierda es el portafolio de los motores MAN. Y ahí, pues vuelvo a mencionar que uno de los modelos, por ejemplo, el K98 MC, MEGIS, puede entregar hasta 80 megavatios. ¿De acuerdo? Luego le sigue el anterior, ¿no? El K90 MS, y así, hasta los más pequeñitos que son el L35 MC. Todos esos modelos son de 2 tiempos. ¿De acuerdo? Y a la derecha tenemos información acerca de el rango de potencia y el rango de velocidad donde trabaja cada modelo. ¿Ok? Así, por ejemplo, los modelos más grandes, aquellos que están cercanos a 80 megavatios, llegan a trabajar en torno a un poco más de 100 revoluciones por minuto. ¿Y se imaginan por qué es tan baja la velocidad? Es que eso se debe a que todos los elementos son muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y no se puede conseguir velocidades elevadas. En cuanto a los motores de gas, la empresa representativa se llama Wärtsilä. Esta empresa es la que construye los motores más grandes que operan con gas. ¿De acuerdo? Actualmente el motor más grande que opera con gas es el modelo 18B50SG. La potencia que puede producir este modelo es de 18,3 megawatts. Alcanza un rendimiento eléctrico de 48,6, casi 50%. Entonces, hoy ya podemos decir que los mejores motores de gas, pero también los motores diésel, pueden alcanzar valores casi del 50%. Si tomamos una turbina de gas de 20 megavatios y comparamos la eficiencia con un motor de gas de 20 megavatios, la turbina va a presentar un valor de rendimiento mucho menor que 50%. Por lo que, aquí hay una información. Si tenemos que instalar una planta para producir grandes cantidades de electricidad, hay que tomar en cuenta el motor de gas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque su rendimiento es del 50%. ¿Ok? Seguimos. En este gráfico, lo que intento mostrar es la evolución tecnológica de la calidad de los motores de gas principalmente. En este curso, más vamos a ver con motores de gas que con motores diésel. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque eso es lo que se da casi en la práctica. Es muy raro que una central esté quemando diésel porque genera mucha contaminación ambiental. En el caso de una central con motores de gas, el nivel de contaminación es menor. Solo por eso se prefiere a el combustible gas. Bueno, aquí tenemos dos gráficos. Uno a la derecha, otro a la izquierda. El de la derecha es una información que yo la recolecté allá por el año 2003, cuando estaba haciendo la tesis doctoral. Bueno, en ese año, la información que yo colecté me permitió ver que la potencia
más grande que se podía conseguir con un motor de gas era alrededor de 8 megavatios. ¿Y saben a cuánto se llegaba aquella vez en rendimiento? Más o menos a 46%. Y si se están preguntando ustedes cuál era la empresa que construyó el mejor motor de gas y de mayor tamaño, pues sigue siendo la misma, Wärtsilä. El año 2003 Wärtsilä construyó ese motor de 5 megavatios. ¿Okay? Pasaron los años y se fue mejorando en tecnología, de modo que el año 2012 aproximadamente el motor más grande que existía en el mercado y que existe pues era del orden de un tamaño de casi 20 megavatios y podía alcanzar rendimientos de casi 49%. ¿Okay? Lo otro que también quiero que se den cuenta es lo siguiente. Miren, aquí tienen unas bolitas en color verde que significa el valor del rendimiento. Aunque aquí en la parte de las abscisas tengo valores entre 5.000 y 10.000, ¿de acuerdo? Lo que podría decir es que existen modelos, pero no todos, mira, estos modelos no, pero sí los modelos de la parte superior, que ya han alcanzado límites interesantes e importantes. O sea, no es necesario tener un motor de 20 megavatios para tener un rendimiento de 48-49%, sino en la gama de 5 a 10 megavatios ya los podemos encontrar. ¿Qué significa contar con motores en la gama de 5 a 10 megavatios? Que van a competir con las turbinas de gas. Y si solo se trata de dar electricidad, vamos a optar por los motores. Pero si se trata de entregar electricidad y además entregar energía térmica, ahí ya tenemos que enfrentar las dos tecnologías. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando están operando los motores de gas? Si es que los motores de gas, si es que la planta que incluye estos motores de gas están en una localidad en el que la temperatura cambia, vamos a poder observar que mientras esa temperatura no llegue a 35 grados centígrados, no va a haber un derrateo, o sea, no van a bajar sus prestaciones. Sin embargo, no se puede opinar lo mismo de las turbinas. Las turbinas, ojo, si toman aire por el compresor por encima de 15 grados centígrados, ya está derrateando. ¿Ok? Ya está derrateando. Entonces, esa es la información que se muestra en este cuadro. Si estamos en una zona de temperaturas del orden de 35, 40 grados centígrados, ahí sí ya tenemos que esperar que los motores se vean afectados por la temperatura. ¿Ok? En cuanto a la altitud, a mayor altura, las turbinas de gas presentan unos comportamientos, digamos, que han sido afectados. No entregan la misma potencia, el caudal varía, la temperatura de los gases varía. Sin embargo, en el caso de los motores de gas, como es el caso aquí este Wärtsilä 20 B34SG, el efecto de la altitud no se nota hasta cuando no llegas más o menos a los 2.500 metros sobre el nivel del mar. A partir de ahí ya se nota. Entonces eso también puede representar una ventaja a la hora de diseñar una planta. ¿Okay? En el siguiente gráfico se ve cuál es el efecto de las condiciones ambientales sobre las prestaciones. Para ello vamos a tomar un motor de 10 megavatios de la empresa Wärtsilä. ¿Ok? Por ejemplo, en el eje de las ordenadas tengo un factor, una escala de factor. ¿Okay? Esa escala de factor es el factor de potencia. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si me encuentro en un lugar que está más o menos a 2.500 metros sobre el nivel del mar, pues, y veo que la temperatura en el sitio es 15 grados centígrados, lo que se puede esperar es que el motor entregue una potencia por debajo de su potencia total, global.
nominal. ¿Cuánto más bajo? Pues si es que está a esta altura, tras una paralela, pues será 0,97. Eso quiere decir que este motor de 10 megavatios, si está trabajando en una localidad a 2500 metros sobre el nivel del mar y la temperatura es 15 grados centígrados, pues vamos a observar que la pérdida de potencia es alrededor de 2, o 0,25. ¿De acuerdo? 0,025. Así se interpreta. O, por ejemplo, ¿qué puede pasar en un día cuando la temperatura es 40 grados centígrados? Todo esto es 40 grados centígrados. Y ahora deseo determinar la potencia, pero el emplazamiento está ubicado a 2000 metros sobre el nivel del mar. Ya está. Por 2000 trazo una vertical, se cruza con 40 en este punto. Ahora trazo una horizontal y ¿cuánto tengo? 0,925. Bueno, pues un motor trabajando en esas condiciones solo es capaz de entregar el 92,5% de energía. ¿Okay? Bajo otras condiciones entrega mejor potencia. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien que me quiera preguntar algo? Por otro lado, sí, dígame. Esos factores son análogos a cuando usábamos las turbinas y no teníamos el mapa integrado, ¿no? Y tenías unos factores para cada, por ejemplo, metros sobre el nivel del mar o la temperatura del aire. Sí, es la misma, se podría decir, la misma tónica. Ya. Pero, o sea, en el caso de las turbinas, por ejemplo, si tuviéramos el mapa integrado ya no tendríamos que buscar los factores, ¿no? Para aplicarlo a la potencia nominal. No, porque el mapa integrado ya tiene todo. En cambio, aquí estamos trabajando con el formato de factores. Ya, perfecto. Sí. Pues me gustaría que se queden con esta visión donde vemos tres líneas. Una línea en rojo, que es la línea para el motor de gas, y la línea azul y verde, que son líneas para indicar que son turbinas. ¿Okay? Entonces, el mensaje es: si estás pensando en instalar turbinas y el emplazamiento quiere decir lugar donde vas a montar la planta. Si el emplazamiento está muy alto, eso significa que las turbinas van a sufrir. Ahora, ¿cuánto? Pues para saber cuánto tenemos que tener información como el que se muestra aquí. ¿De acuerdo? Hola, ¿de acuerdo, chicos? Bien, sigamos. Sí, profe. Aquí la información que se muestra pues es muy valiosa, sobre todo para la operación. ¿Ok? A ver, las minas están ubicadas pues a mucha altitud. Que yo recuerde, Antamina creo que está a una altura alrededor de 4500 o 4800. 3700, no, profe. ¿Perdón? 3700. 2700. Antamina. No, 3000. 3700. Antamina. Sí, la minera más alta es Raura, en 4500. Ah, perfecto, gracias por el dato. Imagínense, a ver, vamos a poner 3500 metros, ¿de acuerdo? Aquí está, 3500 metros. Trazo una vertical. Si en ese lugar la temperatura promedio del ambiente es 25 grados centígrados, entonces sería aquí. El factor de potencia estaría en un valor alrededor de 0,81. Pero 0,81, eso está por debajo de 1. ¿Cuánto menos? Casi 20% menos. ¿Ok? Entonces, por favor, no olviden esta gráfica que contiene mucha información por si en algún momento ustedes participan, de acuerdo, de un diseño conceptual. Diseño conceptual no es hablar de teoría. Es decir, diseño conceptual se refiere a qué equipos van a formar parte de tu central. Lógicamente, allí tú utilizas criterios como
¿Qué pasaría si el motor va a estar a 3.500 metros? ¿Cuánto va a derratear? ¿Derratea menos o derratea más que una turbina de gas? Bueno, pues toda esa información hay que tener en cuenta en esos momentos y a partir de ahí voy a dar las valoraciones. ¿Alguna pregunta? Si no es así, sigo. Bien, en el caso de los motores de gas, además del gas natural, pueden trabajar con propano, pueden trabajar con gas natural licuado, pero también pueden trabajar con biogás. El biogás puede proceder de unos vertederos, puede proceder de unas plantas de tratamiento de agua residual, o también puede trabajar con gases sintéticos. A ver, el gas que mejor aportaría su energía es el gas natural. ¿Por qué? Porque contiene una gran cantidad de metano. Sin embargo, el biogás es un gas que tiene menos metano, por lo que su poder calorífico es menor que el del gas natural. Pero todavía queda por hablar de que puede trabajar con gases sintéticos. A ver, un gas sintético es el resultado de un proceso de gasificación. Un sólido puede transformarse, un combustible sólido puede transformarse en combustible gaseoso a partir de un proceso de gasificación. Bueno, ¿qué se utiliza como materia prima en esos procesos de gasificación? Puede ser madera, puede ser carbón de las minas de carbón, etcétera. Puede ser residuos sólidos de nuestras casas, residuos sólidos industriales. Si aquello se piroliza, pues vamos a tener unos gases como resultado. Bueno, esos gases resultantes se denominan gases sintéticos. Pues bien, los motores de combustión interna que operan con gas o están preparados para trabajar con gas también pueden operar de acuerdo con esta variedad de combustibles. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Seguimos. Aquí se ve una aplicación de los motores de gas. Los motores de gas podemos utilizar en lugares donde hay vertederos. Colectamos los gases de los vertederos y lo llevamos al motor. También podríamos tomar, por ejemplo, la aplicación de instalar un motor cerca de una planta de tratamiento de aguas residuales. El fango que resulta de las aguas residuales se utiliza como materia prima para producir un biogás, por lo que ese biogás luego sirve como un alimento, una materia prima del gas natural, como combustible. ¿De acuerdo? Consume ese combustible y produce electricidad. Más aplicaciones en los campos de flare gas. En los campos de producción de petróleo, de gas, el mismo proceso conlleva a la aparición de gases. Entonces, para evitar accidentes, etcétera, esos gases se colectan a través de un ducto muy alto y ahí se quema. ¿Okay? Bueno, esos tipos de gases residuales también forman parte del conjunto de combustibles que nos puede permitir trabajar con un motor de combustión interna. Y lo otro, pues el biogás, que siempre hemos conocido, ¿no? En el sector industrial también está el gas natural, por lo que un motor de gas puede trabajar con gas natural. El otro modo es un trabajo en isla. Bueno, pero de todas maneras deberíamos tener ahí algún tipo de combustible para poder decidir si va a ser un motor de gas o un motor diésel. Si queremos usar gas de carbón de mina, la configuración que se ve en la planta es una de las más adecuadas. Aquí en la zona izquierda tenemos un esquema de una mina de carbón. Durante el proceso de explotación de la mina de carbón se generan polvos, gases de carbón. ¿Okay? Bueno, esos gases se colectan, se limpian y se utiliza como materia prima para mover un motor. El motor opera, produce electricidad, pero a consecuencia de la operación hay que mantener ciertos parámetros dentro de un rango. ¿Qué parámetros? Pues son los siguientes. Por ejemplo, el agua de refrigeración de las camisas tiene que estar en un rango. El aceite de lubricación también en otro rango. ¿De acuerdo? Por lo que
en lugar de tirar esos calores al ambiente, lo que se hace es montar una planta de cogeneración. Y eso es lo que tenemos ahí. ¿De acuerdo? Lo que está en la derecha de color rojo es la planta de cogeneración. Aquí, la planta está constituida por 2 intercambiadores de calor y 3 bombas. El intercambiador de calor más grande, ojo, utiliza los gases de escape y ahí produce vapor. Ese vapor ya se utiliza o lo utiliza un consumidor. Pero también recuerden que cuando el equipo está trabajando, tanto el aceite de refrigeración como el agua de refrigeración de las camisas deben estar en un rango determinado. Bueno, finalmente estas dos fuentes, el agua de camisas y el aceite, tienen un contenido energético. Por eso es que se instala este segundo intercambiador de calor. Finalmente el consumidor va a recibir una cantidad de energía proporcional a la suma de ambas. ¿Ok? Bueno, por hoy nos quedamos ahí. Cualquier preguntita, por favor, me la hacen llegar a través de los delegados. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en contacto, chicos. Hasta luego, profesor. Muy amable. Cuídense.